tardes. Yo soy el doctor Rubén Cabudro, soy médico nefrólogo, pertenezco a la cátedra de Clínica Médica de la UNR y vamos a hablar hoy de significado y manejo de la hiperuricemia. Bueno, primero vamos a hablar de qué es el ácido úrico. Es el producto final de degradación de las bases purínicas que forman parte de los ácidos nucleicos, nucleótidos y nucleósidos en los seres humanos. Es una molécula que tiene un peso molecular de 120 daltons y la concentración sérica en los seres humanos, en el hombre, va en el rango de 3 a 7 miligramos por ciento y en la mujer de 3 a 6 miligramos por ciento. Químicamente se comporta como un ácido débil en sangre, es decir, que tiene una concentración de urato a ácido úrico de 41 y un pKa de 5,75. Es decir, que a ese pH de 5,75, la mitad del ácido úrico estaría ionizado y la mitad no estaría ionizado. La excreción diaria de ácido úrico es de 600 miligramos por día. Acá tenemos en la imagen un esquema de la molécula purínica, de purinas, y abajo la molécula de ácido úrico. El ácido úrico es el metabolito de excreción final de las purinas en los seres humanos y en los grandes simios. En el resto de los animales tienen una enzima que se llama uricasa, la cual metaboliza el ácido úrico, que es poco soluble, a la antoína, que es mucho más soluble. Por esta razón, el resto de los mamíferos tienen concentración de ácido úrico en sangre mucho más bajo, 1 a 2,5 miligramos por ciento. Acá podemos ver los grandes simios que tienen también deficiencia de uricasa, 2 a 3,5 miligramos por ciento es la concentración en sangre, y en los seres humanos, como dijimos, en promedio 3 a 8,6 miligramos por ciento. ¿De dónde proviene el ácido úrico que está en la sangre? Tiene dos orígenes, origen endógeno y exógeno. El endógeno por catabolismo de los ácidos nucleicos y el exógeno por consumo de sustancias de alimentos que lo tienen. Es decir, principalmente carnes, vísceras de la dieta y algunos vegetales y la cerveza también. Y hay una vía de ingreso exógeno de ácido úrico que es por el metabolismo de la fructosa que ingresa en la dieta, que por metabolismo de la fructosa se produce colateralmente ácido úrico. Este es un esquema un poco complejo de cómo se termina sintetizando el ácido úrico, que es el elemento de excreción, por transformación de la xantina por una enzima que se llama xantina oxidasa, que transforma la xantina en ácido úrico. La xantina es el metabolito final de todas las purinas, como vemos, la adenosina, la inosina, la guanosina y la xantosina. Lo importante de este gráfico es recordar que esta enzima, que es la xantina oxidasa, es una enzima fundamental en la generación de ácido úrico y además es una enzima que es un blanco terapéutico de los medicamentos que son usados para tratar la hiperuricemia. ¿Cómo se excreta el ácido úrico? La excreción de ácido úrico es principalmente renal, 70% del mismo se excreta por vía renal, por un mecanismo complejo de filtración glomerular, reabsorción en el túbulo contorneo proximal y excreción en el túbulo distal. Y hay un porcentaje menor, 30%, que se metaboliza o se excreta por tubo digestivo y las bacterias endoluminales del tubo digestivo lo catabolizan. ¿Cuáles son las variables que determinan la concentración sérica de ácido úrico en sangre? Son estas: la excreción renal, el estado de volemia, que el paciente esté consumiendo algún fármaco que intervenga en esta cadena metabólica del ácido úrico, o que el paciente presente isquemia ística o lisis tumoral, y personas que tienen errores innatos en el metabolismo del ácido úrico, lógicamente también van a tener variación en la concentración de ácido úrico en sangre. Este esquema muestra un poco, es bien representativo, perdón que está medio pixelado, pero es el esquema que muestra cómo maneja el riñón el ácido úrico. Esto es un esquema del glomérulo, en el cual el ácido úrico es filtrado, el 100% del ácido úrico se filtra a la luz tubular en el túbulo contorneado proximal por el proceso de filtración. La
el 98% del ácido úrico filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, muy poquito pasa a la luz, y nuevamente este ácido úrico reabsorbido por el túbulo proximal es nuevamente excretado en un porcentaje del 50%, del cual se reabsorbe en el túbulo distal nuevamente 40%, quedando una excreción aproximada de 8 al 12% de la cantidad filtrada. Es decir, la fracción excretada de ácido úrico normal en las personas sanas es del 8 al 12%. En este esquema podemos ver las principales proteínas de transmembrana, que son los transportadores del urato que permiten que el urato sea, o el ácido úrico, sea absorbido y excretado por el riñón. Esto es la cara luminal, la que da a la orina, y esto es la cara basal de la célula tubular proximal. El principal transportador de membrana de la cara luminal de ácido úrico es el que se llama URAT1, que lo que hace es intercambiar urato, que lo absorbe de la luz tubular, a cambio de otros aniones que excretan la luz tubular, y ese urato que es absorbido en el túbulo proximal sale de la célula tubular a través de un transportador que se llama GLUT9, que está en la membrana vasolateral. Hay otro transportador menos importante que también absorbe urato, que se llama OAT4 y el OAT10. Esto es importante porque esta proteína de transporte luminal del urato también es una proteína que es un blanco terapéutico para algunos medicamentos para el tratamiento de la hiperuricemia. Hay variantes genéticas en los transportadores de urato, estos que estamos viendo en el túbulo proximal, que alteran su excreción. Estas son mutaciones bastante raras, pero hay que tenerlas en cuenta porque a veces pacientes que tienen hiperuricemia tienen que ver con estas mutaciones genéticas. Hay mutaciones hipofuncionantes en los transportadores URAT1 y GLUT9, esos que vimos recién, que producen hipouricemia más hiperuricosúria, porque al no reabsorberse se elimina mucho más. Hay una variante con polimorfismo genético de estos mismos transportadores que produce variantes que pueden ser hipo o hiperexcretoras. Y hay un polimorfismo del gen de la uromodulina, que es la proteína Tanz-Horfer, que es una proteína tubular normal que produce el túbulo renal, que este polimorfismo genera hiperuricemia y predispone a la insuficiencia renal crónica, pero todavía no se sabe muy bien el mecanismo intrínseco por el cual se produce la hiperuricemia. Y bueno, lo que dijimos acá, mutaciones de este gen producen una nefropatía hiperuricémica juvenil familiar autosómica dominante. También hay variantes genéticas en las enzimas de la cadena de síntesis del ácido úrico que terminan produciendo hiperuricemia. La deficiencia de 6-glucosa fosfatasa, que es el defecto más frecuente, es autosómico dominante y se produce en la glucosidase tipo 1, también conocida como enfermedad de Von-Kierke. Una enfermedad muy rara también, una incidencia muy, muy baja tiene esta enfermedad. Y después hay otras variantes genéticas, que es la deficiencia de hiposantina guanina fosforibosil transferasa, que es el síndrome Lesch-Nyhan. Es una enfermedad genética ligada a X, es un trastorno que es muy infrecuente, pero que produce muy, muy alta morbilidad y morbilidad que produce hiperuricemias severas. La variante de la glutatión reductasa hiperactiva, que es autosómica recesiva, y una variante de glutamina fosforibosil aminotransferasa hipofuncionante que tiene una herencia desconocida. Estos trastornos, a los fines de decir que hay enfermedades genéticas que, tanto a nivel de los transportadores del túbulo renal como a nivel de la cadena de síntesis del ácido úrico, puede producir hiperuricemias. Continuando con las cuestiones que pueden alterar el valor normal de uricemia, están los estados de hipovolemia. Esto es fundamental. La hipovolemia y la hipervolemia pueden determinar variación de la uricemia en las personas que por otra razón sean sanas. La disminución de la tasa de filtración glomerular produce aumento de la reabsorción proximal de ácido úrico, produciendo hiperuricemia. Y esto lo vemos, por ejemplo, en cuadros de prerrenalidad, como puede ser la deshidratación. Y cuadros de hipervolemia
con aumento del flujo urinario en el túbulo contorneo proximal produce aumento de la excreción de ácido úrico, produciendo hipoglicemia. Esto es muy frecuente verlo en el embarazo y en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. De hecho, en el CIAT es un criterio diagnóstico menor y todos sabemos que la hipoglicemia en el embarazo es normal, indica una expansión del volumen del extracelular. Así, bueno, el estado de bulimia influye mucho en la concentración de ácido úrico en sangre. Y después, los fármacos como determinante de concentración de ácido úrico. Hay fármacos que producen aumento de la excreción de ácido úrico a nivel renal y otros que producen reducción de la excreción. Los que producen aumento de la excreción son el probenecil, la benzbromarona, la sulfimpirazona, una droga que ya no se usa, el losartán, y hay una cuestión médica que no es un fármaco, pero la hiperinsulinemia produce aumento de la excreción de ácido úrico a nivel renal. Lógicamente estas drogas que aumentan la excreción tubular de ácido úrico son usadas para el tratamiento de la hiperuricemia porque aumentan la eliminación. Y el losartán es un dato muy importante que como droga antihipertensiva, bloqueador de los receptores de angiotensina, además de ser hipotensor, produce un aumento de la excreción de ácido úrico, o sea que una persona que tiene hiperuricemia y hipertensión sería una buena droga para darle, ya que estaría tratando las dos cosas al mismo tiempo. Respecto a drogas que producen la reducción de la excreción de ácido úrico y producen hiperuricemia, tenemos dos tipos de diuréticos muy usados, que son los diuréticos tiacidas y similtiacidas, por ejemplo como la hidroclorotiacida y la clortalidona, y los diuréticos de asa, los diuréticos tipo furosemida. La piracinamida, la intoxicación crónica por plomo termina produciendo una toxicidad tubular que produce reducción de la excreción de ácido úrico, y los estados de acumulación de ácidos orgánicos fijos como la cetoacidosis o la lactoacidosis, como ocupan los receptores esos que veíamos de membrana apical, que son los encargados de manejar el ácido úrico, pueden producir reducción de la excreción de ácido úrico. Y algo que no es un fármaco, pero que es un estado médico, que es la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, por caída de la tasa de filtración glomerular, producen reducción de la excreción de ácido úrico y por lo tanto hiperuricemia. Bueno, un poco esa es la base fisiológica, digamos, de lo que es lo que tiene que ver con el ácido úrico. Y ahora nos preguntamos, ¿el ácido úrico es bueno o es malo? Bueno, fíjense este reporte de un paper del año 1981 de la Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos, donde ya se postuló que el ácido úrico tenía propiedades antioxidantes y defensivas en los humanos. Era antioxidante y protector de la generación de radicales libres que tenían que ver con el envejecimiento y el cáncer. O sea, está demostrado que el ácido úrico es un antioxidante natural. Pero ¿qué pasa? Esto 1981. Después empezaron a salir artículos, y este es un ejemplo, 2010, que el ácido úrico, si bien es un antioxidante natural en el medio extracelular, en el medio intracelular es una sustancia que produce estrés oxidativo y liberación de citoquinas. El estrés oxidativo con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la célula del endotelio vascular como un mecanismo nuevo de disfunción endotelial causada por ácido úrico. Es decir, este artículo del año 2010 fue quizás el primero que dijo que el ácido úrico a nivel intracelular producía disfunción endotelial. Y un poco vamos a hablar de acá en adelante de este tema. Pero previamente vamos a comentar cuáles son las complicaciones clásicas conocidas desde hace mucho tiempo de la hiperuricemia. Básicamente son dos. Una es la gota o artritis gotosa, un cuadro clínico conocido desde la antigüedad, ya Hipócrates lo describía, una monoartritis por cristales que se depositan de ácido úrico en la articulación con activación de la respuesta inflamatoria que produce dolor y puede
puede producir daño articular. Y la litiasis de ácido úrico, nefrolitiasis, litiasis renal de ácido úrico, que es otra de las complicaciones de la hiperuricemia. Estas complicaciones son las complicaciones clásicas, vamos a decir 2 o 3 palabras de ellas y no vamos a hacer hincapié en eso porque quiero hacer hincapié en las cosas más nuevas que se saben del ácido úrico. La incidencia de gota primaria es básicamente en hombres, más del 90% de los casos son hombres, sexo masculino, y la mujer posmenopáusica, la premenopáusica casi no tienen gota y las posmenopáusicas con una incidencia del 3 al 7% pueden tener gota. Fíjense cuál es la relación entre la concentración sérica de ácido úrico y la gota. Personas que tienen menos de 6 miligramos por ciento de uricemia tienen probabilidad de tener gota del 0,6%. Y fíjense que a medida que aumenta la concentración de ácido úrico en sangre, aumenta la incidencia o riesgo de tener gota. Hasta 7 miligramos por ciento tiene 1,9% de probabilidad. Hasta 8 miligramos por ciento tiene ya casi un 17% de probabilidad de tener gota la persona. Hasta 9 miligramos por ciento, un 25% de probabilidad de tener gota. Y cuando tiene más de 9 miligramos por ciento, prácticamente tiene el 90% de probabilidad de tener gota. O sea que la gota en el hombre está determinada por el riesgo de tenerla está determinado por la concentración de ácido úrico. Y fíjense que un punto de corte de 7 es el punto de corte en el cual ya la incidencia aumenta muchísimo. Por eso hoy en día se dice que en el hombre la uricemia tiene que ser menor de 7 miligramos por ciento. ¿Qué pasa? La insuficiencia renal crónica que hace que se retenga ácido úrico, uno pensaría que podría producir gota, pero fíjense la incidencia de gota secundaria en la insuficiencia renal crónica, 0,4%. Y en enfermedades hematopoyéticas que producen aumento del catabolismo de ácidos nucleicos y producción de ácido úrico y pueden producir hiperuricemia, 5%. Esto estaría hablando que hay otros factores que tienen que ver con el desarrollo de gota en no solo la hiperuricemia. Una mínima palabra de la litiasis renal por ácido úrico está presente en el 22% de los pacientes con hiperuricemias primarias y en el 4,2% de las hiperuricemias secundarias. Los factores predisponentes a la litiasis renal por ácido úrico son excreción renal aumentada de ácido úrico, por aumento de la ingesta o por aumento de la producción endógena, orina ácida y bajo volumen de diuresis. La orina ácida hace que en ese binomio ácido úrico urato disociado o ionizado y no ionizado predisponga a la forma no ionizada, que es la forma menos soluble. La litiasis úrica con normouricemia, que es lo más frecuente, son las dos causas más comunes de esto, es la idiopática y la asociada a ileostomía o resección de intestino delgado. Es decir, esos pacientes tienen riesgo de tener litiasis por ácido úrico. ¿Qué otras patologías están asociadas a hiperuricemia? Como ya dijimos hace un rato, la caída de la tasa de filtración glomerular produce hiperuricemia, es decir, la lesión renal aguda crónica. La hipertensión arterial hoy en día y ahora vamos a demostrarlo y lo vamos a ver con artículos, que la hiperuricemia predispone a la hipertensión arterial, y el síndrome metabólico y la resistencia insulínica es otra entidad clínica que hoy en día se sabe que está relacionada con la hiperuricemia. ¿Cuáles son los datos que nos dicen que la hiperuricemia está asociada a lesión renal? Hay una enfermedad clásica que es la enfermedad renal por uratos, que es la falla renal aguda por depósito de cristales de urato intratubulares cuando hay aumento en la producción de ácido úrico, síndrome de lisis tumoral, y esto se da con concentraciones de ácido úrico en sangre mayores a 12 miligramos por ciento. Y en la insuficiencia renal crónica puede estar determinada la insuficiencia renal crónica por depósito crónico de ácido úrico en el tejido parenquimatoso renal. Esto es lo que se conoce como una nefropatía gotosa, como dijimos, relacionada con depósitos de uratos, pero además esta entidad tiene una activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona interrenal con disfunción endotelial, estrés oxidativo y producción de citoquinas inflamatorias, que hace que la falla renal se perpetúe y progrese a falla renal crónica terminal.
¿Qué dicen los estudios epidemiológicos respecto de la relación del ácido úrico y la falla renal? El ácido úrico es un factor de riesgo independiente para la producción de insuficiencia renal crónica. Eso está demostrado. En diabéticos tipo 1, una concentración de ácido úrico mayor a 5,3 miligramos por ciento predijo el deterioro de la función renal a los 6 años, esto en un trabajo del 2010 de este autor. En diabetes tipo 1, dos trabajos de Hovint y Halal. En el diabético tipo 1, el ácido úrico predijo albuminuria, que es el primer marcador de daño endotelial. Otro trabajo del 2001, en diabéticos tipo 2, la hiperuricemia asociada a inicio temprano, la hiperuricemia está asociada a inicio temprano o progresión rápida de la falla renal. Y se sabe que en diabéticos tipo 2 la hiperuricemia está asociada a albuminuria en pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, todos estos son todos datos objetivos que están demostrados epidemiológicamente. Hay más datos. En pacientes con falla renal crónica e hiperuricemia asintomática, estos son trabajos ya experimentales, se dio alopurinol versus placebo por un año en un trabajo prospectivo y se evaluó la progresión de función de la falla renal. En el grupo tratado por alopurinol, el 12% progresaron a falla renal versus el 42% del grupo placebo que progresaron a falla renal. Si bien esta diferencia no fue significativa, hay una tendencia importante a que los tratados con alopurinol hagan menos falla renal. Y lo que sí fue importante y fue significativo es que los pacientes tratados con alopurinol tenían una disminución de la presión arterial sistólica. Este es un trabajo de SIU del 2006. El retiro de alopurinol a pacientes con falla renal crónica estadio 3 o 4 se asoció a progresión más rápida de la falla renal y empeoramiento de la hipertensión. Este último efecto no lo presentaron quienes recibían inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueantes del receptor de la angiotensina. Tengamos en cuenta que estos dos tipos de drogas son los que bloquean el sistema renal angiotensina aldosterona. Así que esto es un fuerte dato que tiene que ver con lo que habíamos dicho inicialmente, que el alopurinol de alguna forma frenaría el daño oxidativo y proinflamatorio que produce la renina intrarrenal. En hiperuricémicos asintomáticos con función renal normal, el tratamiento por 3 meses con inhibidores de la xantina oxidasa, que es la enzima que produce el ácido úrico, produjo disminución de la tensión arterial sistólica, disminución de la proteína C reactiva, que es un marcador inespecífico de inflamación, y mejoría de la función renal en este trabajo de Cambay del 2007. Y en otro trabajo que se tomó a 130 pacientes con clínica de creatinina de aproximadamente 40 mililitros por minuto, se aleatorizaron a tratamiento con alopurinol, que es el inhibidor de la xantina oxidasa, versus placebo por 2 años. La tasa de filtración glomerular en el grupo tratado con alopurinol subió en promedio 1,3 mililitros por minuto, mientras que en el tratado con placebo la tasa de filtración glomerular bajó 4 mililitros por minuto. Además, los episodios cardiovasculares fueron 71% menos en los pacientes tratados. Es decir, no solo el bloqueo de la producción de ácido úrico mejoró la función renal o evitó que se deteriore más rápidamente y disminuyó la presentación de riesgos de eventos cardiovasculares. ¿Qué datos tenemos a favor de que el ácido úrico tiene que ver con la generación o la perpetuación de la hipertensión arterial? 50-60% de los pacientes gotosos son hipertensos. 40-60% de los adultos hipertensos esenciales son hiperuricémicos. La hiperuricemia es un factor de riesgo independiente para hipertensión y esto lo demostró Feige en el 2008. Feige es un investigador que ha publicado muchísimo sobre hiperuricemia. En adolescentes con hipertensión primaria, el 89% tenían hiperuricemia con ácido úrico mayor a 5,5. Y esta se correlacionó, la uricemia, con la tensión arterial sistólica. En un trabajo experimental en el cual 30 adolescentes con hipertensión esencial reciente e hiperuricemia con un promedio de ácido úrico en sangre de 6,9 miligramos por ciento, a doble ciego se aleatorizaron para darle alopurinol versus placebo. A las 4 semanas, respecto de la normalización de TA, el 66% del grupo tratado
había normalizado la presión arterial respecto del 3% del grupo placebo. En quienes el ácido úrico bajó a menos de 5 miligramos por ciento, el 86% se transformaron en normotensos. Y este es un trabajo experimental en ratas que demuestra que las ratas tienen actividad uricasa, tienen esa enzima que metaboliza el ácido úrico a la alantoína, que es una sustancia mucho más soluble y más fácil de excretar que el ácido úrico. Y las ratas tienen actividad uricasa normal, es decir, las ratas excretan los metabolitos de las purinas como alantoína, no como ácido úrico. En ratas que tienen actividad uricasa, la inhibición experimental las convierte en hipertensas. Así que un dato muy muy fuerte. ¿Y qué tenemos respecto de la relación del hiperuricemia con el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina? Tenemos, por ejemplo, estos datos experimentales o datos objetivos. La hiperuricemia es un hallazgo frecuente en el síndrome metabólico. En un momento, antiguamente formaba parte de los criterios diagnósticos, ahora ya se sacó. Múltiples estudios lo relacionan como factor de riesgo independiente a resistencia insulínica, esteatosis hepática y diabetes tipo 2. Este es uno de los ejemplos, Johnson del 2009, pero tanto Johnson, Fate, tienen muchísima bibliografía demostrada que la hiperuricemia está relacionada con estos tres datos: resistencia insulínica, esteatosis hepática y diabetes tipo 2. En pacientes con insuficiencia cardíaca, el tratamiento con benzbromarona, una de esas drogas que inhibe el URAT1, que es el transportador de membrana, que produce hiperuricosuria, tuvieron mejoría significativa del síndrome metabólico. A pesar de todos estos datos epidemiológicos, hasta hoy no hay ninguna guía de las principales sociedades científicas internacionales como la NKF, la National Kidney Foundation, la American Society of Nephrology, la American Diabetes Association o el Joint National Committee 7, que son entidades que marcan lineamiento a nivel mundial. Ninguna de estas sociedades recomienda aún el tratamiento de la hiperuricemia para disminuir el riesgo cardiovascular, el riesgo de hipertensión o el riesgo de síndrome metabólico. Una de las cosas que se plantea es que todo este cuerpo científico de información respecto de la relación del ácido úrico con el riesgo cardiovascular son trabajos hechos muy recientemente y por ahí a lo mejor todavía las guías no se han hecho eco de estas cuestiones. Y por último vamos a hablar de cuáles son las estrategias terapéuticas para el tratamiento de la hiperuricemia. Básicamente son estas tres. Una es la inhibición de la xantina oxidasa, esa enzima que mostramos que metaboliza la xantina en ácido úrico. La otra estrategia es dar drogas uricosúricas que bloquean el receptor URAT1 de la membrana luminal del túbulo contorneo proximal y en menor acción también actúan sobre el OAT3 luminal para producir la mayor excreción de ácido úrico, por lo tanto bajar el ácido úrico en sangre. Y la otra cosa que puedo hacer es dar en forma externa una uricasa, que es la enzima que los humanos no tienen o que no tiene función, dar una enzima externa para metabolizar el ácido úrico en alantoína. Los inhibidores de xantina oxidasa, como dije, venían en la producción. El prototipo es el elopurinol y la dosis son de 100 a 300 miligramos por día. Y hay una droga más nueva que se llama febuxostat, que se da por vía oral y la dosis es 40 a 80 miligramos por día. Respecto a los uricosúricos, ya hablamos que bloquean el transporte en el túbulo contorneo proximal. Los ejemplos son el Probenecid, que se da 500 miligramos cada 12 horas. Esta droga creo que en Argentina no está disponible. Y actualmente hay una droga nueva que se llama Lesinurat. El nombre comercial es Surampic, se puede conseguir acá en Argentina, que bloquea el URAT1. Y hay un montón de drogas de bloqueadores del URAT1 que están en investigación. Hay un montón. Y el losartán, como ya dijimos hace un rato, que es una droga hipotensora, pero que tiene efecto uricosúrico y que uno lo puede usar por utilizar su efecto colateral para aumentar la excreción de ácido úrico. Y la rasburicasa, que es uricasa recombinante o uricasa pegilada, que se da inyectable. Y bueno,
bueno, es otro de los tratamientos para el tratamiento de la hiperuricemia. Bueno, con esto terminamos el seminario. Muchas gracias.